Hola amigos, gracias por acompañarme. Se lo digo riendo, se lo digo llorando. Mire, se abrió el telón en la actividad del Grupo B de la Copa Oro. El Salvador se enfrentó a la selección de Curazao y vaya que dan ganas de llorar. En el segundo partido de la jornada del Grupo B, la selección de Honduras debutó enfrentando a la selección de Canadá. Y vaya que El Salvador y la selección de Honduras comenzaron actividad en este torneo de la CONCACAF con el pie izquierdo. Hablamos de eso. Hablamos de lo que se viene para el miércoles, los partidos del jueves, hacemos ecos de lo que ha ocurrido en la Copa Oro, eso y más aquí en Un Poco de Todo con su servidor Saúl Salguero. Mire, que a El Salvador le fue de la patada en su arranque de la Copa Oro, podríamos decir que tuvo suerte. Pudo haber sido peor. ¿Por qué? Porque El Salvador abre ante la selección de Curazao, para muchos Curazao, la selección más débil de este grupo. Sin embargo, fue El Salvador el que más sufrió en este encuentro. Al final de los 90 minutos, afortunadamente, y mire que hasta cierro los ojos para decírselo, afortunadamente fue un empate a 0. Pero sobre la cancha, la selección de Curazao estuvo más cerca de ganar este partido que la selección de El Salvador. La selección de Curazao llegó con más peligro sobre la portería del Salvador. Tuvo suerte El Salvador de salir con un empate a 0. ¿Se acuerda? En los últimos 2 programas yo dije, si usted le pregunta a Saúl Salguero, ¿cómo va a quedar la selección de El Salvador o cómo le puede ir a El Salvador en este partido ante Curazao? Yo le dije, le soy bien honesto y no lo sé. Le dije también en el programa pasado, no me atrevo ni preguntarle a la bola de cristal, porque sé que no me va a querer contestar, porque sería decirme lo que yo ya sabía. A mí me han tildado de que soy malinchista, que no quiero a mi selección. ¿Por qué? Por un montón de razones, porque siempre he dicho que no tenemos nada. Y en el arranque de esta Copa Oro, nuestra selección de El Salvador me dio la razón. No tenemos nada. Hoy me pregunto cómo es posible que hay periodistas que dicen de que El Salvador está al nivel de las demás selecciones centroamericanas, cuando no es una realidad. Y el resultado, ese 0-0 ante Curazao, nos da esa realidad. Nos pone los pies sobre la tierra a todos, especialmente aquellos que sueñan o que venden humo o que les gusta hablar más de la cuenta. Simplemente porque quieren el like, porque quieren que usted les diga qué buen trabajo, cómo quiere a su selección. Mire, honestamente cuesta encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que la frustración que puede sentir cualquier persona que ama a su selección, la ve jugar contra una selección que no debería, y lo digo así, entre comillas, que no debería complicar las aspiraciones de avanzar a una segunda fase en un torneo. Pero entonces se te viene a la cabeza todas esas memorias, todas esas experiencias que ya tuvo esa selección de El Salvador. Ese problema de que Bonaire, una selección que no existe, y lo digo con todo respeto, pero no existe en el mapa futbolístico, la complicó. Cuando te das cuenta que se habla del Bolillo Gómez y se critica a David Dóniga, y ojo que no estoy defendiendo a nadie, que no soy defensor público de nadie, lo aclaro,
Pero si haces números, lo había dicho en un programa pasado, en partidos oficiales de las eliminatorias mundialistas, David Dóniga tiene los mismos números que tiene el Bolillo Gómez hasta este momento. Empató a 0 en el Cuscatlán ante Puerto Rico. Le ganó a San Vicente y las Granadinas. Un empate y un triunfo. El Bolillo Gómez logra avanzar a la tercera fase de estas eliminatorias con una victoria ante Anguila en el Caribe y un empate en el Cuscatlán ante Surinam. Entonces son los mismos números. Entonces no son los técnicos, son los jugadores. Y aquí queda el reflejo de lo que yo siempre he dicho, que la selección es un reflejo de la liga que aporta a los jugadores. La liga de El Salvador es mala, por consiguiente la selección, si ocupan los jugadores que militan en esa liga, va a ser una selección mala. Y no porque sean la culpa de los jugadores, es porque desafortunadamente no se trabaja y se les dan las mejores herramientas para que estos jóvenes, para que estos futbolistas se desarrollen en fútbol de primer mundo, en fútbol de alto rendimiento, como atletas. Esa es la realidad. Yo lo había dicho en programas pasados. ¿Qué es lo que el Bolillo tiene que hacer? Lo que hizo Hugo Pérez, cuando vio que el fútbol en El Salvador, en la liga, era mediocre. Se fue al extranjero a buscar jugadores pertenecientes a ligas de mayor peso que la liga de El Salvador, para que esos jugadores, al ser convocados, pudieran aportar esa experiencia que tienen en el fútbol extranjero. Lo hace Panamá, ponía el ejemplo yo, lo hace Panamá, lo hace Guatemala, lo hace Honduras, lo hace México, lo hace Estados Unidos, lo hace España, lo hace todo el mundo. Pero no, le jugó a Curazao hoy con línea de 4, con un atacante. Y le digo, estuvo así Curazao de ganarle a El Salvador. Decepcionante. Decepcionante. En el segundo partido, en el BC Place, en Vancouver, Canadá, la selección de Canadá, candidata a ser protagonista en este certamen, candidata a llegar a la final de este torneo, porque es una realidad, se enfrentó a la selección de Honduras. Un resultado, mire, abultado, un claro, contundente y humillante 6-0. Le fue mal a nuestras selecciones centroamericanas en el grupo B. La selección de Honduras fue azotada por un rayo de velocidad, de contundencia, y una selección de Canadá la aplastó, la humilló con un claro y contundente 6-0. Es difícil analizar un partido de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, Honduras tiene jugadores de muy buen nivel, no le salió absolutamente nada. Y aquí voy a repetir algo que lo dije con anterioridad. La Federación Hondureña de Fútbol tiene que hacer algo. Porque para mí, y esta es mi opinión personal, muchos la van a compartir y otros no. Para mí, Reinaldo Rueda y su cuerpo técnico tendrían que salir de la selección de Honduras lo antes posible. Lo dije en programas pasados. Había hecho el comentario de que para mí Reinaldo Rueda cerró
el círculo de la selección de Honduras hace mucho tiempo atrás. Para mí fue un error, y eso lo dije en programas atrás, que había sido un error volverlo a llevar a la selección de Honduras. ¿Por qué? Porque yo había dicho que ese círculo de Reinaldo Rueda y Honduras se había terminado. Mire, y con esto no digo de que sea un mal técnico. Con esto en ningún momento le voy a quitar mérito a la gran carrera deportiva que él tiene, que ha estado en Copa del Mundo, que ha dirigido a grandes selecciones, que ha dirigido a buenos equipos, que ha logrado cosas importantes. Jamás le voy a quitar el mérito a Reinaldo Rueda de los logros de su carrera. Pero que el círculo con Honduras había finalizado, ya había terminado. Y llevarlo fue un gran error. Honduras tiene muy buenos jugadores. Y eso lo sabemos todos. El biotipo del jugador hondureño. Fuerte, veloz. La historia de la selección de Honduras. ¿A dónde está esa selección de Honduras de hace 15 años? Del Rambo de León. ¿Se acuerda usted? Y mucho más atrás todavía, esa selección de España 82. Pero esta selección no encuentra el camino. La brújula se le quebró. Y es bien difícil, pero sumamente difícil, aceptar lo que hoy vimos. 6-0. Mire, en programas atrás también hice un comentario. Dije, en las eliminatorias mundialistas estamos enfrentando a selecciones del Caribe. Y estas selecciones del Caribe no te sirven de parámetro para saber dónde realmente estás parado. Son selecciones que te pueden poner en una, voy a ponerlo así, te pueden medir de una manera equivocada. Y son rivales como estos, como la selección de Canadá, que te pueden mostrar dónde estás realmente parado, cuál es tu realidad. Y hoy la selección de Honduras se dio con una pared a la que no pudo superar. Ahora, no todo está perdido para Honduras. Ya sabíamos que Canadá es candidato a ganar o por lo menos a llegar a la final. Tercer lugar en el Final Four. Es una selección sumamente difícil. Pero no todo está terminado para la selección de Honduras. El próximo sábado, 21 de junio, se disputa la segunda fecha del Grupo B. En esa oportunidad, la selección de Canadá se enfrenta a la selección de Curazao. No dudamos que luego de ver a esta selección de Canadá, la calidad que tiene, los jugadores y el buen momento por el que pasa el fútbol de la selección de la hoja de maple, superará sin ningún problema a la selección de Curazao. Y a la selección de Honduras le toca enfrentar a El Salvador. Estos partidos se van a llevar a cabo en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas. Ahora, por muy mal que esté Honduras, sigue estando mejor que El Salvador. En este momento, la tabla de clasificación en el Grupo B tiene a la selección de Canadá en el primer lugar. Con un punto, Curazao y El Salvador, y en el sótano la selección de Honduras. Pero eso cambiará en la segunda fecha, cuando El Salvador se enfrente a Honduras y cuando Canadá se mida a la selección de Curazao. Curazao
se va a enfrentar contra la selección más fuerte de este grupo. Y yo creo que por muy mal que ande la selección de Honduras, o por muy mal que le haya ido en el partido ante Costa Rica, sigue estando mejor que la selección de El Salvador. Yo no creo honestamente que El Salvador avance a la siguiente fase. Luego de lo visto, luego de conocer cuál es nuestra realidad del fútbol, y dígame lo que quiera en los comentarios. No me molesta que me diga de que soy un mal salvadoreño y que soy malinchista. Mire, el resultado ante Curazao me dio la razón. No le haga caso a aquellos que quieran venderle que estamos al nivel de Centroamérica. Mire, es bien claro, es contundente que Panamá está en el primer lugar, Costa Rica es segundo, la selección, pese a perder, ojo, la selección de Honduras, la selección de Guatemala, El Salvador, y allá abajito, la selección de Belice. Y perdone que no, como no está participando en la Copa Oro, no la había mencionado, pero la selección de Nicaragua para mí está todavía encima del Salvador. Así. Entonces, lamentable lo que ocurre en el grupo B, honestamente frustrante. Nos salvamos de caer ante Curazao con la selección de El Salvador y luego fue frustrante ver caer a la selección de Honduras con un humillante 6-0. Lo digo, el 3-0 hubiese sido bueno, pero como el fútbol desafortunadamente no es bueno, el fútbol en determinado momento simplemente es duro, es fuerte y te pone en el lugar donde estás. Y hoy puso a Honduras en el lugar donde está. Pero, lo vuelvo a repetir, todavía hay una oportunidad para Honduras. El Salvador es su próximo rival el sábado. Y luego estaría enfrentándose a la selección de Curazao en el cierre de la fase de grupos. Dependiendo de cómo le vaya a la selección de Curazao. Pero para mí, no la veo a la selección de Curazao como para que le pueda dar un dolor de cabeza a la selección de Canadá y mucho menos, creo yo, a la selección de Honduras. Mire, cerramos la tristeza del grupo B porque realmente es triste. Y se viene actividad para el grupo A este miércoles en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. Ahí la selección de Costa Rica se estará enfrentando a República Dominicana. No es fácil el partido. Creo que Costa Rica entró un poco sobrada en el juego porque hay que ser honestos, ante Surinam. Y la selección de México se complicó con la selección de República Dominicana y esto nos deja claro una cosa. República Dominicana no es una selección mala. Es una selección que puede complicar a cualquiera. La calidad de sus jugadores es impresionante, muchos de ellos militando en Europa, en ligas de primer nivel. Y una selección de Costa Rica que, como siempre lo he dicho, va en crecimiento. Tiene mucho techo para seguir creciendo. Tiene un buen técnico, buenos jugadores. Y sale como favorita. Pese al buen trabajo de República Dominicana en el partido ante la selección de México, la selección de Costa Rica sale como favorita ante la selección de los Merengue Boys. Ojalá, y lo digo bien claro, ojalá no le vayan a dar un susto a la selección de Costa Rica, porque les soy bien honesto. Estas elecciones hay que tenerles un gran cuidado. Son cajas Pandora. En una oportunidad ya me había referido a las selecciones del Caribe como cajas Pandora. Hoy lo vuelvo a hacer con la selección de República Dominicana. Y en el partido de fondo, la selección de Surinam se estará enfrentando a la selección de México. Creo que Javier el Vasco Aguirre para este partido obviamente tratará
de borrar ese triunfo agridulce que tuvo ante la selección de República Dominicana de 3-2. El jueves, en el Shell Energy Stadium, en Houston, Texas, en la casa del Houston Dynamo, ahí la selección de Trinidad y Tobago se enfrenta a la selección de Haití y los Estados Unidos se estará enfrentando a la selección de Arabia Saudita. Esos son los partidos para el miércoles y para el jueves. Desde ya, desde esta plataforma, tal y como lo hice en el programa pasado, le mando la mejor de las suertes, la mejor de las vibras a la selección de Costa Rica. Ojalá pueda salir con un resultado positivo ante la selección de República Dominicana. Y obviamente van las buenas vibras también para mis hermanos mexicanos, para que saquen un resultado positivo ante la selección de Surinam. Y el jueves, Trinidad y Tobago, Haití, y la selección de Estados Unidos ante la selección de Arabia Saudita, que por cierto, si analizamos resultados de qué es lo que se ha dado desde el arranque de la Copa Oro, le puedo recordar, es la victoria de México sobre la selección de República Dominicana de 3-2, la victoria de la selección de Costa Rica sobre Surinam, bastante sufrida, pero que eso también ayuda a que la selección tica, la de pura vida, vaya abriendo los ojos y vaya despertando y se dé cuenta que para llegar a ser protagonista en este torneo no se puede dormir en su gloria y tiene que salir a buscar los 3 puntos en cada partido. Ahora, en el grupo B, el empate a 0 entre El Salvador y Curazao, que lo vuelvo a decir, es triste, lamentable. No se encuentran palabras para poder expresar o para poder explicar la frustración que uno puede sentir cuando ve a una selección que no le sale absolutamente nada. Y la selección de Canadá venciendo a la selección de Honduras con el claro y contundente 6-0. En el grupo C, Panamá le ganó a Guadalupe 5-2 y la selección de Guatemala, haciendo historia en una espera de 13 años, le gana a la selección de Jamaica por la mínima 1-0. Y en el grupo D, Arabia Saudita le ganó a Haití con marcador de 1-0 y Estados Unidos le ganó a Trinidad y Tobago con un claro y contundente 5-0. Estos los resultados que se han dado precisamente en lo que va de la Copa Oro. Ahora, algo que me llamaba mucho la atención, volviendo al tema El Salvador contra Curazao, el Bolillo Gómez, luego del partido, dio la conferencia de prensa, ¿no? Y yo me quedaba pensando en las palabras del Bolillo Gómez, luego de este empate a 0 ante Curazao. Sus palabras fueron: en 3 meses, estos muchachos han cambiado la actitud. Se está mostrando ahora mucho más orden, están mostrando mucha más intensidad, se está manejando mejor los partidos. Dice que luego del primer tiempo vio que algunos jugadores estaban cansaditos, hizo los cambios que al final guardan el partido, no se pierde, pero mire, señor Bolillo, tampoco se gana. Y se estuvo así de perder ese encuentro ante la selección de Curazao. Dice que aprecia y le gusta mucho la entrega de los jugadores, de los muchachos, el orden que vienen mostrando en estos 3 meses de trabajo. Dice que hay un buen futuro para la selección de El Salvador. Eso fue lo que dijo después de la conferencia de prensa. Honestamente, yo creo que, como lo decía al principio cuando hablaba de este partido, era, y ojo que vuelvo a decir, no soy defensor público de nadie, pero para lo que estamos viendo, yo creo que hubiésemos dejado a Hugo Pérez trabajar con la selección. Tarde o temprano la selección hubiese ido ganando. Tendríamos jugadores
que de mayor calidad. ¿Por qué? Porque los iba a buscar en el extranjero, tal y como lo hacen las demás selecciones, porque sabemos que en el redondo nacional son pocos los jugadores que podrían mostrar un ritmo de juego de alta competencia, como el que se está mostrando en el fútbol actual. Y este tipo de cambios lo que hacen son retrocesos. Aplaudo lo que ha hecho Panamá, un proceso largo de Thomas Christensen, ese proceso que está realizando la selección de Guatemala con el Flaco Tena, el proceso que quiere armar Costa Rica con el Piojo Herrera, y invito a la selección de Honduras, a la Federación Hondureña de Fútbol, que también haga lo mismo, pero con un cuerpo técnico diferente. Porque si usted me vuelve a preguntar a mí, le vuelvo a dar la misma respuesta. Ese círculo de Reinaldo Rueda finalizó hace mucho tiempo. Dicen que todas segundas partes son malas. Mire, y entonces diría cualquiera, y entonces estamos igual de perdidos. Lamentablemente, vuelvo a decirlo, dan ganas de... hay frustración. Mire, no sé si reír o llorar, pero qué papelón hizo la selección de El Salvador ante Curazao. No tenemos absolutamente nada. Y qué humillante fue el 6-0 de la selección de Canadá sobre la selección de Honduras. Eso realmente es para borrar y tratar de cambiar estas situaciones. La verdad es que es un golpe duro, es un golpe bajo al fútbol centroamericano, porque dos selecciones que han tenido en su momento historia, dejaron sobre la cancha hoy muchas penas, muchos lamentos y muchos sueños en el suelo. Así. Mire, bendiciones desde ahí arriba. Ojalá y en el próximo programa traigamos mejores noticias, a ver cómo le va a la selección de Costa Rica y qué pasa con ese Surinam México. Bendiciones para usted. Hay que vivir el fútbol con la cabeza. Mire, ni modo, hay que ir a celebrar. Yo soy Saúl Salguero y esto es un poco de todo.